El siguiente programa es apto para todo público y puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. En medio de la coyuntura que vive el planeta, tuvimos 2 semanas sin programa, pero se hace necesario hacer un esfuerzo de manera tal de compartir con nuestro pueblo algunas informaciones útiles, hábiles y necesarias para no perder el pulso de la dinámica política mundial. Y en este caso específico voy a conversar sobre un tema que está en el tapete. Y es que estamos en presencia de un golpe continuado por parte del imperio más criminal, más genocida, que más bombas ha puesto, que más gobiernos ha derrocado y que más pueblos ha sometido a su voluntad, el imperio norteamericano. En una nueva agresión del imperio norteamericano contra la revolución bolivariana, en medio de la conmoción que se vive en el mundo producto de la pandemia del COVID-19, vuelven los Estados Unidos cumpliendo con un guión preestablecido. Ellos, para someter al escarnio público a la revolución bolivariana, venden la tesis del caos. Y luego, cual mitómano, creyéndose el cuento de que en Venezuela nada funciona, ejecutan una acción vil y aborrecible para criminalizar a la alta dirigencia del gobierno revolucionario, utilizando para ello al secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, de manera tal que presentara una disputa contra el presidente Nicolás Maduro, el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y otros altos funcionarios de la revolución. Y para ello emplea el falso positivo de los vínculos con el narcotráfico desde, oiga lo que dice William Barr, desde hace 20 años. Veamos el video de este tristemente célebre funcionario del gobierno norteamericano. El Departamento de Justicia anuncia el desvelamiento de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra 4 acusados, incluido Nicolás Maduro, así como el actual jefe de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, el exdirector de inteligencia militar y el exgeneral de alto rango por su participación en el narcoterrorismo. La justicia estadounidense presentó cargos formalmente contra el gobernante Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello por narcotráfico y de auspiciar el terrorismo. Las autoridades estadounidenses llevaban años investigando al número 2 del chavismo bajo sospecha de que él encabezaba al denominado Cartel de los Soles. También anunciaron que ofrecían una recompensa de $15 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Nada de esto nos sorprende, ya que en uno de los manuales de desestabilización que emplea los Estados Unidos contra Venezuela para horadar la moral de los gobiernos que no se sometan a su voluntad,
bien establecido que hay que acusarlos de narcotraficantes. Y me refiero a el libro de Guinchard, De la dictadura a la democracia. ¿Qué establece este manual? Establece 5 fases para materializar lo que él denomina un golpe suave. Yo voy a leerle las fases que establece el manual. La primera fase es la fase de ablandamiento. Busca promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, entre las que destacan las denuncias de corrupción, la promoción de intriga, divulgación de falsos rumores. Pasamos luego a la segunda etapa, deslegitimación del gobierno objetivo. Consiste en desarrollar intensas campañas bajo la égida de la defensa de la libertad de prensa, de los derechos humanos, de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que van acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Es decir, no son democráticos, sino que son dictaduras. Lo establece el manual. La tercera etapa, calentamiento de calle. Se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones. La cuarta fase, la fase de desestabilización, pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Y en la quinta fase, que él denomina fractura institucional, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión de calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Pero este manual tiene aspectos interesantísimos que yo quiero compartir con ustedes. Y uno de ellos, las acciones que deben tomar los gobiernos. Oigan esto: embargo doméstico, lista negra de comerciantes, embargo de vendedores internacionales, embargo de compradores, embargos del comercio internacional. Las sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos contempladas en este manual que se llama De la dictadura a la democracia, y hay que estigmatizar a los gobiernos de dictadura. Por eso nadie escuchará a un opositor o escuchó a un opositor referirse a nuestro amado comandante Chávez como el presidente Chávez, sino como el dictador. Y el problema no es Venezuela, es Chávez. Y ahora ningún opositor, ni dentro de Venezuela o fuera de nuestras fronteras, se refiere al compañero presidente Nicolás Maduro como el presidente Maduro, sino como el dictador, el usurpador electo por el pueblo. Y una persona que se autoproclama, nadie votó por él, lo reconocen 50 estados y dicen que es el presidente legítimo. Así las cosas, y continuando con esta campaña, al respecto, el gobierno venezolano emitió un comunicado. Yo voy a leer el comunicado, me parece interesantísimo compartir con el pueblo venezolano el comunicado que emitió el gobierno revolucionario ante tal aberración. En medio de la conmoción que se vive, los Estados Unidos le presentan al mundo cual época de los vaqueros, la búsqueda de una recompensa. Yo voy a hacer un paréntesis por el siguiente comentario. ¿En qué momento un viejo sheriff colocaba un cartel de recompensa? Cuando se sentía incapaz de apresar a la persona objetivo. Allí, a pesar de la agresión, a pesar de la intención que tiene otras connotaciones, también subyace la confesión de parte del gobierno de los Estados Unidos, que se declara incapaz de derrocar a la libertaria revolución bolivariana. Y para seguir horadando el piso,
para seguir satanizando, estigmatizando a nuestro líder, el compañero presidente Nicolás Maduro, y a altos funcionarios de la revolución, para seguir criminalizando esta esperanza, para tapar situaciones que se presentaron como, oigan, el escándalo de la incautación de un arsenal de armamento en Barranquilla, Colombia. Las connotaciones de ese hecho, escandaloso, tienen el mismo tenor de lo ocurrido durante la administración Reagan en aquel famoso caso de compra y venta de armas Irán-Contras, que de paso se ha dicho se parece mucho, porque en el caso Irán-Contras fue el cartel de Medellín quien pagó las armas con el narcotráfico. Y aquí, ¿quién es el tío de la esposa de Cliver Alcalá? El jefe del cartel del norte. El narcotráfico metido en Venezuela, y los Estados Unidos, lejos de asumir su responsabilidad para pasarle factura al inecto, al incapaz y al bueno para nada de Cliver Alcalá, entonces lo meten en una lista con altos funcionarios del gobierno, se lo van a llevar o se lo llevaron porque no le cumplió. Oye, Juanito Alimaña, no crea que todo lo que te has robado te tiene en tu expediente. Oye, Álvaro Uribe Vélez, te tiene en tu expediente. Oye, Porky, Duque, subpresidente de Colombia, te tiene en tu expediente. Entonces preparan un cartel y meten también allí a el inefable Pollo Carvajal. Bueno, que hagan con ellos lo que les dé la gana, pero la hidalguía, el pundonor, el decoro y la dignidad del compañero presidente Nicolás Maduro, del compañero presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y del resto de altos funcionarios que están allí, no será soslayada por la publicación de ese cartel. Y yo leo el comunicado que emitió el gobierno revolucionario. El gobierno bolivariano reitera que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. La política de los Estados Unidos hacia Venezuela ha extraviado su rumbo por completo. En una semana ha divagado entre constantes contradicciones. Transita desde la extorsión y amenaza a funcionarios del gobierno bolivariano, incluyendo recompensas por su captura, hasta la presentación de un adefesio de acuerdo para la instalación de un supuesto gobierno de transición inconstitucional, desconociendo la voluntad democrática expresada por el pueblo venezolano en las urnas. La pseudo propuesta estadounidense confirma que los funcionarios de ese país desconocen por completo el ordenamiento jurídico venezolano y el funcionamiento de sus instituciones. Llama la atención, eso sí, que incorporen la curiosa decisión de retirarle la silla al diputado autoproclamado ilegalmente como presidente interino, que fue escogido por ellos en el 2019 como punta de lanza de su estrategia golpista y que ha cumplido a pie juntilla las órdenes dictadas desde Washington a través de los caminos de la violencia y la persistente conspiración. Las acciones de la administración Trump en los últimos días contra Venezuela no pueden catalogarse de otra manera, son miserables. Tratar de sacar ventajas geopolíticas en medio de la más pavorosa pandemia mundial solo puede provenir de la miseria de personas sin la menor sensibilidad y preocupación social, máxime si se considera que el pueblo de los Estados Unidos es uno de los más afectados en el mundo ante el estrepitoso fracaso del sistema de salud de ese país y el manejo errático, improvisado e inhumano de la pandemia por parte de sus gobernantes. Es precisamente la administración Trump la que debe hacerse de un lado, levantando las medidas coercitivas unilaterales que hasta sus propios legisladores reconocen que impiden en la práctica que Venezuela pueda adquirir insumos humanitarios para enfrentar el COVID-19. Es tiempo ya de que abandonen su fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, cesen
en su continuada y obsesiva agresión y se concentren en sus graves asuntos internos. Ni las amenazas, ni las estrategias extorsivas, ni la pretensión de imponer falsos acuerdos lograrán distraer la atención y las energías del presidente Nicolás Maduro, de su gobierno, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Estado venezolano como un todo. Ante la protección del pueblo de Venezuela en momentos tan difíciles para la humanidad, Venezuela se mantendrá incólume ante cualquier agresión y unida en la defensa de la soberanía y la independencia. Caracas, 31 de marzo del 2020. Ahora, a nosotros, esta acción del imperio, si está contenida en este manual, que es un mecanismo para deslegitimar los gobiernos, acusarlos de narcotraficantes, a los dirigentes y a los países de narcoestado. Eso no es nuevo. Nuestro amado comandante Chávez nos los alertó. Veamos el video de nuestro amado comandante Chávez. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, para señalarme a mí. Eso viene aproximándose, y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien, me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente, a ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó. No, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. El imperio, ¿y quién lo acusa? ¿Quién lo sanciona? Nadie, es el imperio. Manejan Naciones Unidas, manejan la OEA, manejan las Cortes Mundiales, no sé qué más. Es toda una farsa. Dese cuenta el mundo de esto, por el amor de Dios, por la moral, por el respeto al ser humano y a nuestra propia dignidad. Dense cuenta los que no quieren darse cuenta de toda esta gran farsa. Y los que queremos de verdad paz en el mundo, los que queremos de verdad democracia en el mundo, los que queremos igualdad y respeto entre todos, terminamos siendo condenados, terroristas, asesinos, narcotraficantes y demás. Bueno, que a mí no, me tocó a mí también, pues, no me importa, ya no me importa. Con respecto a la criminalización del compañero presidente Nicolás Maduro de altos funcionarios, de narcotraficantes y a nuestro país de narcoestado, yo le voy a dar respuesta y para ello voy a utilizar este informe, que es el resumen de las conclusiones y consecuencias en materia política de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Este es el informe 2018, porque el 2019 sale en el mes de abril. Este informe contiene, además de las conclusiones de la lucha y el estatus del narcotráfico a nivel mundial, una serie de datos interesantes. Y antes de pasar a ello, les voy a hacer la siguiente conjetura. Acusan a nuestra Fuerza Armada del Cartel de los Soles, acusan a alta dirigencia revolucionaria de narcotraficante para que exista un cartel.
debe cumplir con 3 requisitos, las 3 fases del narcotráfico o con alguna de ellas. ¿Cuáles son esas 3 fases? La producción, el procesamiento y el trasiego. ¿Qué dice el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico al respecto? Voy a leer la página 3 y dice, me voy a la producción, dice, la mayor parte de la cocaína del mundo procede de Colombia. Tiene una fabricación, oigan, 866 toneladas métricas, lo que impuso un aumento de más de 1/3 con respecto al año anterior. Y tiene el 69% de las hectáreas en el planeta de cultivo de coca. Colombia es el primer productor de drogas del planeta, pero además el primer procesador, tiene los laboratorios del planeta, lo dice el informe de Naciones Unidas, tiene 213.000 hectáreas cultivadas de coca y produce, oigan, 866 toneladas métricas que van todo el 80% todos los años a los Estados Unidos. Algo así como 700 toneladas métricas. Para que tengan un referente volumétrico, eso equivale a aproximadamente unos 280 contenedores. ¿Por dónde entran? Este mismo informe de Naciones Unidas establece que Venezuela es un país libre de cultivo. ¿Existirá un cartel donde no se cultive la droga? Pudiera ser, si cumple con el requisito siguiente, que es el procesamiento. Los laboratorios, dice el informe de Naciones Unidas, están en Colombia y en México. Este mismo informe establece que Venezuela es un país libre de laboratorios. No tiene cultivos, no tiene laboratorios, no se procesa, y vamos a la tercera fase, y la tercera fase la explicamos aquí en la página 6 del informe. En la página 6 del informe está la ruta del narcotráfico desde Colombia. Oigan, el 80% de la droga sale por el Pacífico. Venezuela tiene costas en el Pacífico, no tiene. Sale por el puerto de Buenaventura y va a Centroamérica y de allí a los Estados Unidos. Y el resto va por Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Por lo tanto, con este informe de Naciones Unidas, se cae ese cuento de que Venezuela es un narcoestado. No produce la droga, no procesa la droga y el trasiego no es por aquí. Pero cuando intentan trasegar droga por Venezuela, nosotros tenemos el récord mundial en incautación de drogas. Nuestras instituciones cumplen a cabalidad con su papel de incautar la droga. No es una ruta segura para el narcotráfico Venezuela, porque la droga que pasa por aquí se incauta, se presenta, se destruye y se le echa mano a los narcotraficantes. Vamos a una pausa y al regreso, utilizando este informe, yo voy a profundizar lo atinente a la ruta del narcotráfico y algunas informaciones que contiene el mismo.
Viendo Desenlaces. Somos reflejo de esperanza. Qué bien te ves. Al ir a la pausa, les dije que íbamos a hablar de la ruta del narcotráfico desde Colombia a los Estados Unidos. ¿Por dónde entra la droga a los Estados Unidos? Por México. El último de los más connotados capos mexicanos, el Chapo Guzmán, en su interrogatorio hizo una denuncia que un exfuncionario colombiano ratificó. Veamos el video de este exfuncionario colombiano. Con el ingenio que lo caracteriza, el Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. A través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos ayudaron a enviar desde el aeropuerto El Dorado 10.000 kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Esta operación ilegal se realizó durante 2 años por medio de la extinta empresa Air Cargo Lines, que almacenaba la droga en bodegas refrigeradas en el aeropuerto de Bogotá. Desde el anonimato, el entonces encargado de seguridad de la aerolínea, identificado solo como señor Pista, reveló esta narcoconspiración que toca las altas esferas del poder. Que a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí. Le mandó $1 millón a Medellín, yo mismo los entregué. Yo les llevé a que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que me iba a pasar. Además del $1 millón, supuestamente Guzmán Loera entregó joyas y armas como parte del soborno a Uribe. Señalamientos que para el exdirector de Asuntos Internacionales de la DEA, Mike Vigil, poco podrían hacer para llevar ante la justicia al cuestionado expresidente colombiano. El testimonio o las acusaciones de solamente una persona aquí en los Estados Unidos no es suficiente para iniciar un juicio. Para expertos, esta negociación es una pieza más del rompecabezas de la red de narcotráfico que tendió el cártel de Sinaloa con Colombia. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México también recibiendo cocaína y recibiendo toneladas de esta droga y teniendo bodegas también como en espejo a las de Colombia. Richard Mauck, exdetective de la Fiscalía de Colombia y quien en 2002 descubriera los lazos entre militares, políticos y paramilitares que condujo a arrestos de alto perfil, fue quien destapó este escándalo a través de sus redes sociales. Los Estados Unidos, que dicen perseguir el narcotráfico en el mundo, esta confesión nos da fe del contubernio narcocomplaciente que existe entre Colombia y los Estados Unidos. La empresa que trasiega la droga, Air Cargo Lines, no ha sido sometida a ninguna investigación. 10 toneladas de cocaína. ¿Dónde guardaban la droga? En bodegas refrigeradas en el mismísimo aeropuerto internacional de Bogotá. ¿Dónde llegaba la droga? Al aeropuerto Benito Juárez de México. ¿Hay alguna investigación? El informante reporta que Álvaro Uribe Vélez cobró $1 millón por esa operación. ¿Dónde está la investigación? Álvaro Uribe Vélez. No existe tampoco al respecto investigación alguna. Y así, Colombia sigue enviando su droga a los Estados Unidos de manera tal de cumplir con la cuota de las 700 toneladas métricas. Pero además de ello, Álvaro Uribe Vélez
de este caso. ¿Cuántos casos existen con Álvaro Uribe Vélez? Desde 1991 fue publicado un informe desclasificado por la DEA, donde aparecían los nombres de los 100 narcotraficantes más connotados del planeta. Allí estaba Álvaro Uribe Vélez con el número 82. Aquí está el informe. Aquí está el informe de Álvaro Uribe Vélez y el número 82. Álvaro Uribe Vélez, político colombiano, senador y dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con el narcotráfico. Eso lo dice, quítame esto por favor, eso lo dice el informe de la DEA, un informe confidencial desclasificado. Desde 1991 ellos saben quién es Álvaro Uribe Vélez, pero no es Uribe el único que trabaja con el narcotráfico para llevar la droga desde Colombia hasta los Estados Unidos. Recientemente hubo una filtración de una conversación entre un asistente de Álvaro Uribe Vélez y un narcotraficante asesinado en el 2019 en el Brasil, José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, donde se establecía en la conversación una operación para la compra de votos en La Guajira, y el asistente de Uribe le da la misión al Ñeñe que vaya con el dinero del narcotráfico, monte el dispositivo, porque Iván Duque no está ganando las elecciones y con los votos en La Guajira ganaba las elecciones. Veamos este video del narcotráfico que hizo presidente a Iván Duque. ¿Existe alguna investigación por parte de gobierno alguno, de la DEA, de los Estados Unidos o dentro de las instituciones colombianas? Todo está carcomido por ese flagelo del narcotráfico. Veamos el video. Una interceptación al fallecido ganadero José Guillermo El Ñeñe Hernández ha despertado polémica debido a su vinculación con la campaña presidencial del ahora primer mandatario Iván Duque Márquez. En la conversación registrada por la policía ante la Fiscalía en junio de 2018, cuando el país se alistaba para la segunda vuelta presidencial, Hernández y otra persona cuya identidad se desconoce hablan de la necesidad de que entren dineros bajo la mesa y de conseguir dinero para repartirlo en los departamentos. De acuerdo con las interceptaciones hechas por la Dijín de la policía a Hernández, la conversación comienza con las preocupaciones del interlocutor sobre el arduo trabajo que tendrían que realizar para las elecciones. La charla tuvo lugar, según el documento, el 3 de junio de 2018, cuando los únicos comicios pendientes eran los de la segunda vuelta presidencial, que enfrentó al ahora presidente Duque con el candidato de izquierda Gustavo Petro. Allí Hernández manifestó su preocupación. Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, que buscar una plata para pasarla bajo la mesa y soltarla en los departamentos. La persona con la que habla Hernández asegura que ya había conseguido 1000 paquetes, haciendo referencia, según el analista de la Dijín, a millones de pesos y que solo necesitaban que unos empresarios les ayudaran. Uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber. Ahí termina la conversación de acuerdo con el análisis de la interceptación. En el documento de la transcripción queda consignado que el investigador a cargo trasladó lo que escuchó al fiscal del caso para que compulse copias a la Fiscalía encargada de delitos electorales. Ahí está. El narcotráfico le pagó la campaña, no solo la compra de votos. En otra conversación de las que se filtraron, estas grabaciones se le hizo al Ñeñe, no investigando compra de votos. No hay ninguna investigación en Colombia por la forma fraudulenta como llegó a la presidencia Iván Duque. No hay ninguna investigación. El mundo, un silencio cómplice. ¿Dónde están las organizaciones internacionales? Nadie dice nada. Pero es más, la filtración se hizo, o las grabaciones,
porque el Ñeñe Hernández lo están investigando por el asesinato del hijo de un sastre conocido en Colombia. Y allí se consiguieron esas grabaciones. Ahí dice que él pagó con dólares, le dio más de 2 millones de dólares a la campaña. Y no solo le dio 2 millones de dólares, la camioneta donde hizo la campaña Iván Duque, esa camioneta es de el Ñeñe Hernández. Esta camioneta, placa UTL-259, Duque presidente, él se movió por toda Colombia en su campaña presidencial. Aquí está el Ñeñe Hernández con su hijo. Ponme la siguiente, ¿quién compró la camioneta? La información, por favor. Ponme la información de la finca que compró la camioneta, ¿no la tiene? Una finca, el propietario de esta camioneta lo compraron a nombre de una agropecuaria del Ñeñe Hernández, que luego esa agropecuaria fue tomada por investigaciones con el narcotráfico. Es más, cuando Iván Duque ganó las elecciones, la celebración la hizo en la casa del Ñeñe Hernández y se llevaron nada más y nada menos que aquel cantante de vallenato que pidió libertad para Venezuela desde en Cúcuta el 23 de febrero, el Silvestre Dangond. Veamos el video de la celebración en la casa del Ñeñe Hernández, quien aparece detrás con su esposa. Ahí están felices en la casa del Ñeñe Hernández, el narcotraficante, con Silvestre Dangond, celebrando la victoria de Iván Duque. Pero además, cuando el Ñeñe Hernández fue asesinado en Brasil, el mismísimo narcoparaco Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta personalísima el siguiente tuit. Veamos este tuit. La cuenta de Álvaro Uribe Vélez: causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, lo llama finquero, claro, lo que siembra son hojas de coca, asesinado o plantas de coca, en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera. El Uribe Vélez lamentando la muerte del narcotraficante. Nadie abre una investigación por esto. Y más recientemente, el jueves 13 de febrero, en una finca en el municipio Huasca, cerquita de Bogotá, perteneciente al embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, se realizó un operativo y encontraron unos laboratorios de cocaína, oigan, donde se procesaban 500 kilos al mes y todos esos 500 kilos eran enviados a Europa y a los Estados Unidos. Aquí está la noticia. La policía ubicó el laboratorio de coca en la finca del embajador. En el lugar se procesaba media tonelada de cocaína, 500 kilos al mes, que era enviada a Europa y a los Estados Unidos. ¿Dónde está ese embajador? Cualquiera pudiera decir, si en el mundo existiera una lucha seria contra el narcotráfico, que los gobiernos de Europa, los organismos internacionales que tienen que ver en la lucha contra el narcotráfico, o de los Estados Unidos, que acusa al compañero presidente Nicolás Maduro de narcotraficante, ya le hubiese puesto precio a la cabeza de este señor. O se le abre un juicio. Ni un juicio hay abierto en Colombia. Así están las cosas. El contubernio incestuoso entre el narcotráfico, el primer productor del mundo, que es Colombia, y el primer consumidor, que son los Estados Unidos. Vamos a una pausa y al regreso yo quiero hacer un comentario referente a la situación con Cliver Alcalá y su relación también con el narcotráfico.
Vamos a la pausa y ya volvemos. Después de cumple la hora, vamos por la hora de la semana que viene, que es Semana Santa. Ajá, voy a hablar de Cliver Alcalá. Sería el comentario del cierre del 2, porque estoy en el 2. Sí, pero me llevaba coñaseado porque ya me había pasado. Y lo pegamos. No, y si vamos a una pausita y venimos para no pegarlo con coronavirus. ¿No? No tiene sentido. ¿Y cómo hago ese paso? ¡Pah! Ahora voy a... ¿Le cambiaron la pila? ¿Se escucha bien? ¿Cómo hago ese paso de Cliver al...? No, porque usted no va a hablar del coronavirus, usted habla de Cliver. Mira, aquí están, ya va. Cliver, ajá, este es primero, el de Cliver. El de Cliver, ya va. Pónmelo aquí nada más. Ya va, que si no, usted se va a enredar. 30 segundos al aire. Dile que nos den... Están todos los comunicados. Ajá, pónmelos aquí. Quítame estos libros, llévate estos libros. Llévate este comunicado. Cuidado, que este es el primero. Llévate esto. Ayúdame. 20 segundos, vamos, todos fuera, vamos, Mariano. Gracias. Estás viendo Desenlaces. Somos reflejo de esperanza que volvió a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien te... Al ir a la pausa les dije que iba a hacer un comentario atinente al caso Cliver Alcalá. Este señor fue contactado desde Colombia por Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque y el gobierno de los Estados Unidos para ejecutar una operación en Venezuela. ¿En qué consistía la operación? Producto del éxito de este tipo de acciones en Irak, en Libia y en Siria, para que no se viera la intervención en Venezuela como una invasión de un ejército extranjero, con los desertores venezolanos estimulando y auspiciando la deserción bajo falsas promesas, conformar una fuerza y esa fuerza entonces complementarla con paramilitares y combatientes de las organizaciones que aportan los combatientes, que son las empresas privadas de los mercenarios de guerra. El diseño de este esquema lo hizo Gina Haspel, la directora de la CIA. Ella vino a Colombia, se reunió con las autoridades del gobierno colombiano, presentó el plan y allí designaron a este tristemente célebre Cliver Alcalá como comandante militar de la operación. ¿Sabía los Estados Unidos por qué Alcalá se fue de Venezuela? ¿Por qué la revolución bolivariana lo desechó? Él dijo, y allí está, en sus redes, cuando él informa que él se separó
de la revolución y del gobierno en el año 2012 y aduce unas supuestas desavenencias con el compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Cuándo se casó Cliver Alcalá con la hija de Eudo González Polanco, hermano del gordito González, Hermágoras González? Que de paso se ha dicho, el papá de su esposa fue, junto a Hermágoras, los responsables de adquirir las armas en el mercado negro europeo para las Autodefensas Unidas de Colombia. Vean la operación de Cliver de armas, de compra de armas, cuál es el origen de Cliver, quién hizo la operación, la pagó el narcotráfico, la de las Autodefensas Unidas, porque lo hizo Hermágoras González y el papá y su hermano, que es el papá de la esposa de Cliver, que de paso se ha dicho también fueron miembros de esas Autodefensas Unidas en Colombia. Bueno, esa crisis que vive Colombia, utilizaron a este señor y él dice, hubo desavenencias con el gobierno de Maduro. No, no hubo desavenencia. Él se separó, lo separaron en el 2012, porque en el 2012 fue su matrimonio con la hija del narcotraficante de La Guajira y a la sazón hermano del que se quedó con el cartel, Hermágoras González. Toda esta operación va acompañada de una serie de acciones, porque la operación militar en Venezuela se iba a aplicar con la existencia de un caos. Y para inducir al caos se requiere el bloqueo, yo se los leí en el manual, las sanciones unilaterales, para luego de manera farisaica decirle al mundo, oigan, los venezolanos, en una pose de aflicción, angustia y preocupación por el pueblo venezolano, los venezolanos están sufriendo y nosotros debemos ir a meterles la mano, con la intención de planificar una invasión militar bajo la figura de la ayuda humanitaria. Apelemos a nuestra memoria. La primera ley que metió la Asamblea Nacional, que ganó en el 2015 y se instaló el 5 de enero del 2016, fue la ley de ayuda humanitaria. ¿Qué decían? En aquel momento hablaban de una crisis, la misma crisis que hablan ahora en Venezuela con el coronavirus. Oiga lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la ayuda humanitaria. Veamos el video. La gente está sufriendo tremendamente en Venezuela y no hay razón para esto. Ciertamente estoy abierto a esto, yo estaría dispuesto a reunirme con cualquier persona. Solo quiero que Venezuela corrija su camino, quiero que la gente esté a salvo. Vamos a encargarnos de Venezuela, ¿de acuerdo? Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela es una desgracia. Por Venezuela, se va a encargar de Venezuela porque Venezuela vive una desgracia. Pero no lo dijo solo él. El general John Kelly, que en su momento fue el jefe del Comando Sur, en una entrevista con Del Rincón en CNN Internacional, estableció lo siguiente. Oigan lo que dice John Kelly. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en el punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela. Él ora por Venezuela. Trump, angustiado por Venezuela, con la terrible crisis del coronavirus, es un buen momento
para que concatenen su palabra con la acción, estará angustiado y preocupado por lo que están viviendo en los Estados Unidos. Antes de hacer ese comentario, veamos lo que dice el actual jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller. Un círculo sospechoso puede ser observado mayormente en la tragedia que es Venezuela. El sufrimiento humano que ha generado la falta de democracia ha hecho que 5 millones de personas hayan decidido irse a países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y más. Estos países están lidiando con esto y no es de extrañar que los gastos de educación y seguro social sean cada vez más grandes. Solo Colombia ha gastado 2.500 millones de dólares, solo una parte significativa del Producto Interno Bruto en los últimos 2 años, solo para apoyar a los migrantes, mientras Rusia, Cuba y China apoyan la dictadura ilegítima de Maduro. Las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece: libertad y prosperidad. Pero además, Mike Pence, Pompeo, el desaparecido de la escena política Bolton, el criminal Helio Abraham, Narco Rubio, la OEA y su inefable Almagro al frente, y los perritos en la alfombra del cartel de Lima también declaraban de manera sistemática y recurrente sobre su angustia, su preocupación por una ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Esta terrible crisis del COVID-19 ha dejado en evidencia su fariseísmo, pero además deja en evidencia el fracaso sistémico del modelo capitalista neoliberal, pues el supuesto éxito que enrostraban de la libre empresa al frente de todos los negocios y los establecimientos, el sistema de servicios públicos en manos privadas, generó que se erradicara el sistema de salud pública. Y por lo tanto, en dichos países, quien no tenga dinero para acceder a una clínica privada está destinado lamentablemente a morir por el coronavirus. Para que ustedes tengan un referente, en Estados Unidos el tratamiento cuesta $37.000 y quien no lo tenga está destinado a morir. Y quien lo tenga no es que se va a salvar, es que va a tener acceso al tratamiento. En cambio, en Venezuela, en Cuba, Rusia, China, países que tanto satanizan por el modelo de izquierda y que buscan cambiar por cualquier vía, resulta que no solo toda la población interna está atendida, no solo la población contagiada que requiere el tratamiento, los ciudadanos sanos tienen sus kits para las pruebas de despiste. Para el caso de los Estados Unidos es tan grave que el gobierno de Noruega, producto de la situación de indolencia, oigan, los mismos que están preocupados por Venezuela, los mismos que no duermen, los mismos que hablan de ayuda humanitaria, el gobierno de Noruega publica la información diciéndole a sus estudiantes que se devuelvan porque no garantizan su vida, y menos países que tienen infraestructuras tercermundistas o subdesarrolladas, como por ejemplo los Estados Unidos. Le dice el ministro de Relaciones Exteriores, les dice, váyanse, vénganse los estudiantes a Noruega, especial énfasis, los que están en Estados Unidos, regresen a sus hogares, presten atención, los que están en países que tienen servicios de salud e infraestructura poco desarrolladas, y habla entonces de los Estados Unidos.
Lo mismo aplica para quien no tenga sistema de salud. La trama de construcción de Hollywood se desmoronó porque su cuento de que los Estados Unidos ante una crisis planetaria salvaban al mundo y llegaban y clavaban su bandera y llegaba la paz y llegaba la salud y llegaba la vida, solo quedó en las películas, mientras que los satanizados y criminalizados países socialistas y comunistas son quienes andan por el mundo brindando apoyo. 60 años duró Italia apoyando el bloqueo contra Cuba. Mira cómo le paga la digna Cuba. Médicos cubanos llegando a Italia a brindarle salud. Italia que nunca apoyó que se erradicara el bloqueo. Ese pulgarcito, Cuba, de 11 millones de habitantes, mandando médicos por el mundo entero. Apelemos a nuestra memoria. Cuando nuestro amado comandante Chávez creó la misión Barrio Adentro para que los pobres, los humildes, los descalzos, los patas en el suelo y los sin camisa tuviesen un médico de cabecera, como los gremios médicos en Venezuela y en el mundo satanizaban a los médicos cubanos. ¿Qué hizo Bolsonaro al llegar a Brasil? Lo sacó. ¿Qué hizo el presidente de Ecuador al llegar al gobierno? Lo sacó. En Honduras, después de Zelaya, lo sacaron. En Paraguay, cuando derrocaron al padre Lugo, lo sacaron. Ahora andan por el mundo jalándole para que vayan a brindar ayuda humanitaria. Eso sí es ayuda humanitaria, eso sí es solidaridad. No el fariseísmo de los Estados Unidos que dicen que están preocupados por Venezuela y allá están muriéndose. Oigan, muriéndose, espeluznante las cifras. Yo tengo en mi poder el informe del día de hoy y yo se los voy a leer. Es espeluznante. El 31 de marzo, ayer, el informe de hoy, que finaliza ayer 31 de marzo, los casos confirmados totales fuera de China superan por primera vez 770,000. Es decir, que hoy amanecen 76,000 casos más que ayer cuando amaneció. 76,000 contagiados en un día, según lo reportado por 203 países y territorios, superando por primera vez en un día los 70,000 nuevos casos. En consecuencia, los casos confirmados fuera de China representan 9.3 veces el total de los casos reportados. China tiene 82,629. Si esta tendencia continúa, dentro de 3 días, es decir, el viernes 3 de abril, el total de los casos confirmados a nivel mundial alcanzará 1,000,000. Los primeros 5 países con casos confirmados, oigan, Estados Unidos tiene 189,624, el 22.2 de la población del planeta. Anda, Trump, anda, Kelly, en tus oraciones a orar por tu pueblo. Anda, Craig Feller, que estás preparando flotas de la Armada norteamericana para invadir a Venezuela y traer ayuda humanitaria. Anda a darle ayuda humanitaria a ese pueblo. El total de los casos confirmados a nivel mundial tiene el 22.2. Ayer nada más, en los Estados Unidos, se contagiaron 25,021 personas. Pero en Italia tiene 105,972. Ayer se contagiaron la bicoca de 3,686 ciudadanos. España tiene 94,417 y en el día de ayer se contagiaron 9,222. Y China, oigan, China, incluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán, que tiene 82,629 casos, en el día de ayer se contagiaron 66 personas. Alemania tiene 67,000
166 casos y se contagiaron 5.443. Estos 5 países acumulados representan, oigan, 539.000 casos en 5 países, el 63.3% del total de los casos confirmados, incrementándose en esos 5 países en el último día en 43.000. En 5 países, en el día de ayer se contagiaron 43.000 personas. Los primeros 3 países con casos fallecidos a nivel mundial, Italia tiene 12.428. Nada más ayer murieron 837 personas. Tiene el 29.6% del total de los fallecidos en el mundo. Y su tasa de mortalidad por el coronavirus es de 11.75 y la tasa de recuperación 14.44. Estados Unidos tiene 4.080 fallecidos y en el día de ayer fallecieron 910 personas, el 9.7% del total del planeta. Esto quiere decir que de cada 10 fallecidos en el mundo, 6 son de Estados Unidos, de Italia y de España. Profunda reflexión, profunda reflexión. Ahí están los que ofrecían ayuda humanitaria, atiendan a sus pueblos, ocúpate de tu pueblo, Trump. Se está muriendo ese pueblo, se está contagiando, no toman acciones, no toman decisiones. Saca tus manos de Venezuela. Los presidentes del cartel de Lima, ocúpense de sus pueblos. Es de verdad espeluznante lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Perú, con el coronavirus. Ocúpense de sus pueblos. Un barco, con este comentario concluyo, que salió desde Fort Lauderdale, un crucero, llegaba a la Argentina por el Atlántico, daba la vuelta, me imagino que en el estrecho de Magallanes, y subía por el Pacífico y hacía el trasiego transoceánico en el canal de Panamá. Al salir de Argentina se detectó el COVID-19, murieron 4, pidieron permiso para llegar y atracar en Chile, les negaron el permiso. Pidieron con los 4 muertos y la población contaminándose, 104 turistas, sin contar la tripulación. Luego pidieron permiso en Perú, se los negaron, en Ecuador se los negaron, y en el paso transoceánico en Panamá los están atendiendo porque el puerto de destino, que es Fort Lauderdale, donde pertenece la naviera, le dicen que no puede llegar a los Estados Unidos. Son inhumanos. Y andan después dándose golpe de pecho y pontificando de la ayuda humanitaria para Venezuela y los venezolanos, y no se ocupan de nadie. Ante esta coyuntura, nuestro llamado es a cumplir con los protocolos, a cumplir con las normas, a cumplir con la mascarilla, con la asepsia, pero además les dejo la siguiente reflexión. Al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición. What?